Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy es ya la primera semana de agosto, primero de agosto, domingo, y seguimos, mis hermanos amados, con nuestro estudio en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y ya estamos por terminar el capítulo 8 y estaremos, si Dios permite, la próxima semana en el capítulo número 9. Y a modo de repaso, mis hermanos, vimos la semana pasada lo que es que la iglesia perseguida se extendía y nos quedamos en los resultados que trajo la gran persecución a la iglesia de Jerusalén. Y si bien es cierto, hermanos, no somos insensibles y sabemos que la persecución y las dificultades, humanamente hablando, son dolorosas, son frustrantes, son terribles. Ciertamente estas nos sirven de gran valor para ver, para observar, para analizar la gran necesidad de la cual tú y yo tenemos todo el tiempo de nuestro Salvador Jesucristo. Y tales pruebas, mis hermanos, nos ayudan a ver la calidad de nuestra fe y dónde está realmente puesta nuestra confianza, si es realmente en Dios o en las circunstancias que nos aquejan y que nos rodean. Y efectivamente para eso sirven las dificultades y las pruebas que Dios permite en nuestras vidas, ¿ok? Así que vimos que a excepción de los apóstoles, toda la iglesia huye de Jerusalén y los que huyeron cuando llegaron a otros lugares, dice el texto que comenzaron a compartir el Evangelio. De manera que muchos llegaron al arrepentimiento y a la fe en Jesús debido a esa predicación del Evangelio, la cual la gente que había huido había compartido a la gente, la cual ellos habían posado en ciertas ciudades. Y entre ellos, hermanos, estaba un hombre el cual había sido asignado como uno de los siete ayudantes, siete servidores, y lo vimos en Hechos 7, era uno de los siete que ayudaba a servir los alimentos, a administrar los recursos de la iglesia, y ese hombre era Felipe, mejor conocido como Felipe el Evangelista. Y era tal el poder y el denudo con que Felipe compartía la palabra, que nos dice la historia que compartían, o que muchas multitudes se reunían, mejor dicho, alrededor de Felipe para escuchar hablar y compartir el Evangelio. Y muchos se gozaban por lo que estaba pasando. Y recordamos que así como muchos genuinamente se gozan por el Evangelio que ha traído salvación y restauración a sus vidas, otros lamentablemente se gozan por los beneficios, por tener algún bienestar, más que por Cristo Jesús que los puede salvar de sus pecados. Así que mientras unos creen genuinamente y son salvos, otros lamentablemente no llegan a la fe. Y es aquí donde vimos que entra en escena un hombre llamado Simón el Mago, el cual este hombre engañaba a muchos, dice el texto, con sus artes mágicas. De tal forma que todas las personas en Samaria creían que Simón era alguien grande delante de Dios. Y de hecho lo llamaban el gran poder de Dios. Y mis hermanos, dijimos la semana pasada que en su momento Calvino dijo que un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Y hoy hay muchas personas que deciden hablar en nombre de Dios, hacen trucos mágicos, se hacen llamar apóstoles, ungidos, pero lamentablemente no son del Señor. Han torcido, han tergiversado la palabra, han ocupado artes oscuras para poder llevar a la gente a sus creencias. Y a pesar de toda situación que acontece ahora y aconteció en su momento, al llegar Felipe, y Felipe compartiendo con el poder y con la guía del Espíritu Santo, dice el texto que muchos creen. Y de una manera al parecer sorprendente, Simón no solamente no se le opone a Felipe, sino que al parecer cree en el Evangelio y se bautiza. Lo que cada persona que ha creído genuinamente en Cristo debe de hacer, que es creer el Evangelio y entonces dar el paso de obediencia del bautismo identificándose con Jesús. Al parecer, Simón creyó, ¿ok? Y dice que todo el tiempo estaba con Felipe. Y posteriormente, hermanos, a eso, llegan Juan y Pedro, los apóstoles, que habían escuchado que el Evangelio había llegado a los samaritanos. Habían creído en él. Así que llega Pedro y Juan, oran por los creyentes, les imponen las manos y todos ellos reciben el Espíritu Santo. Y mis hermanos, para una explicación acerca de por qué en esta única ocasión
Estos creyentes reciben el Espíritu Santo por imposición de manos y oración en vez de recibirlo como algo inmediato en la conversión, según vemos en Efesios y 1 Corintios. Si quieren más explicación, hermanos, bueno, vayan por favor al video de la semana pasada, donde yo di una explicación completa y coherente con la Biblia acerca de por qué, ¿verdad? Pues ocurrió eso en ese momento, ¿ok? Así que mis hermanos, al ver Simón, lo que pasaba con los cristianos, con los creyentes, él ofrece dinero para que todo aquel que Simón impusiera las manos, ¿verdad?, recibiera el Espíritu Santo. Y obviamente esta acción carnal, esta acción mala, no pasaría desapercibida por Pedro, el cual tajantemente lo confronta y le hace ver a Simón su realidad sin Cristo y lo exhorta a arrepentirse. Por lo cual vimos que el bautismo, mis hermanos, no salva. No salva. Él creyó, él se bautizó, pero no era salvo. Si así fuera, Pedro no hubiera dicho eso. Hubiera dicho, arrepiéntete y ya está. Pero dice, no, llega Jesús. Así que aparentemente Simón había apretado, ¿verdad?, los botones correctos. Aparentemente, arrepentirse, creer en el Evangelio de Cristo y entonces bautizarse. Pero en realidad no hubo una fe genuina en Cristo. No hubo un arrepentimiento de corazón. Y lo vemos cuando es confrontado por Pedro, que Simón, en vez de arrepentirse, ¿verdad?, pide a Pedro que oren por él para que nada malo le acontezca. Hermanos, Simón tenía miedo de las consecuencias, tenía miedo del juicio, tenía miedo seguramente del infierno, pero no tenía fe para creer ni convicción para arrepentirse. Y a menos que no lo haya hecho antes de morir, se haya arrepentido, Simón lamentablemente fue al infierno porque murió en sus pecados. No sabemos, el texto no lo dice, pero pareciera que nunca se convirtió. Así que finalmente, después de testificar fervientemente, los apóstoles Pedro y Juan regresan a Jerusalén, no sin antes predicar a los poblados que estaban de camino entre Samaria y Jerusalén. Y hasta aquí dejamos, mis hermanos, la predicación de la semana pasada. Y entramos entonces a otro caso de evangelización de este creyente Felipe. Sin embargo, este sería completamente diferente al de Simón. Uno, no hubo una salvación genuina. Pero ahora veremos un caso muy diferente al de Simón. Y eso, mis hermanos, nos lleva al tema de esta mañana que he titulado Una fe que salva. Una fe que salva. Así que por favor, por respeto a Dios, te pido que tú inclines tu rostro, que cierres tus ojos y oremos para que el Señor una vez más tome el control de este estudio y lo que escuchemos sea para gloria de Dios. Ora conmigo esta mañana, hermano. Señor Dios y Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por un mes más de vida que tenemos, Señor. Un mes más de vida que tú nos das. La salud que tú nos otorgas y el trabajo y el alimento que tenemos únicamente por tu gracia, Señor. Te agradecemos por ello y realmente te agradecemos y queremos siempre ser agradecidos y no pasar, Señor, por alto las bendiciones que tú nos das, porque hoy las pasamos por alto como si fuera algo que merecemos y no lo merecemos, Señor. Todo es por pura gracia y sobre todo la salvación tan preciosa que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que tú sigas confrontando nuestras vidas, tú sigas confrontando nuestros corazones y tú sigas redarguyendo nuestro pecado, Señor, y que podamos cada día ser más semejantes a la imagen y semejanza de Jesucristo. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo, te pedimos que me des a mí sabiduría y claridad en palabra para poder compartir la misma, y que en todo, Padre, seamos como Jesús. Porque todo, Padre, te lo pedimos en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, por favor, Hechos capítulo 8. Y vamos a ver, por favor, en esta mañana, primeramente, el versículo número 26, ¿ok? Hechos 8, versículo 26, que nos dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Por un momento, mis hermanos, imaginémonos el siguiente cuadro. Estás tú en una gran ciudad.
donde tú has llegado para compartir el Evangelio. Y aunque ciertamente hay cierta posición y hay falsas conversiones, ciertamente ha habido muchas personas que han llegado a la fe salvadora. Por lo cual tú no solamente estás evangelizando, sino que también estás discipulando a las nuevas almas que necesitan conocer más de aquel Salvador que han creído. De tal manera que aunque estás sumamente ocupado y muchas veces cansado, estás gozoso, porque estás viendo el fruto de la proclamación fiel del Evangelio, el cual da vida nueva y deseos del Señor. Y a pesar de todo eso, viene un ángel del Señor y te dice, vete al sur, sal de aquí, vete al sur. Y hermanos, la frase vete al sur también se puede traducir como vete al mediodía. Vete al sur, a mediodía, camino a Gaza, la cual es una ciudad filistea que en aquel momento estaba en ruinas. Y lo más interesante es que ese camino, según el texto, es un camino desértico. A ver. Espera. Espera, Señor, estoy aquí en Samaria. Hay mucha gente que evangelizar, sobre todo que discipular. ¿Y quieres que así me vaya repentinamente al mediodía, en un calor infernal, en el cual la gente no viaja a esa hora porque hace mucho calor? Y pese a eso quieres que vaya por un camino desierto donde no hay absolutamente nada, por lo desértico del camino y por el sol del mediodía. ¡Wow! Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo pensaría mucho para irme. Se me da una orden un poco contradictoria, un poco absurda. O sea, ¿cómo voy a ir a un lugar que no hay nadie, que está todo soleado, caluroso, encima de todo el trabajo que hay aquí, en Samaria? ¿Cierto? Y exactamente eso, hermanos, es lo que muchas veces pasa y ha pasado en nuestras vidas. Cuando el Señor, de una u otra forma, nos saca de nuestra zona de confort. Y nos quiere llevar y nos lleva a otros lugares. Y en nuestra carnalidad, en nuestra forma de pensar carnal, pensamos que eso tiene que ser un grave error. Que donde tú estás ahora, que estás sirviendo, hay mucho que hacer. Que no es necesario ir para allá. Pero mis hermanos, recordemos las palabras del profeta Isaías, que nos dice lo siguiente en Isaías capítulo 55 y versículo número 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Mis hermanos amados, por más absurda que parezca lo que el Señor te está mandando a hacer o ir, sus pensamientos son mayores que los tuyos y sus caminos son más grandes que los tuyos. Él hará lo que traiga más gloria a su nombre y al beneficio de nuestras almas y de bendición para los demás, como veremos mientras transcurren los siguientes versículos. ¿Ok? Como ya observamos en la predicación pasada, Felipe era alguien que con pasión y con denuedo y en constante control del Espíritu Santo predicaba el Evangelio. Pero cuando llega, ¿verdad?, la petición del ángel a Felipe, sumamente ocupado, sumamente lleno de obligaciones y de gozo por lo que está pasando en Samaria, ¿cuál es la respuesta de este evangelista llamado Felipe? Versículo 27. Él se levantó y fue. Sencillo. Él se levantó y fue. No hubo preguntas, no hubo pretextos, no hubo quejas, no hubo ninguna palabra de parte de Felipe. Señor, pero ¿por qué, Señor, si estoy aquí sirviéndote? Al igual que Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac en el altar, Abraham se levantó muy de mañana, ¿te acuerdas? Y se fue para sacrificar a su hijo. De igual manera, Felipe se levantó y se fue. Y todos podremos decir que no es tan importante un ministerio que un hijo.
Mis hermanos, si yo les contara cuántas personas que aman más el ministerio que al Señor del ministerio, o a su Hijo más que al Hijo de Dios, hermanos, Dios trata muchas veces con nuestros ídolos personales. Y un ídolo personal puede ser un trabajo que te da a ganar mucho dinero, puede ser tu cónyuge, puede ser un ministerio en la iglesia, puede ser tus hijos, puede ser tu mamá, puede ser un amigo muy querido. Y muchas veces, ¿sabes qué? Priorizamos aquello que al Señor y fallamos la prueba. Mis hermanos, nuestra prioridad principal como creyentes, como hijos de Dios, salvados por gracia, que estamos supuestos a obedecerle a Él porque le amamos, es que Dios tiene que ser en todo nuestra prioridad. Y no es imposible, porque eso fue una realidad en la vida de Abraham, en la vida de Felipe, los cuales creían en Jesús, confiaban en Jesús, e inclusive fue una realidad en la vida de Jesús cuando obediente fue a la cruz, a pesar de que siendo Dios, Él sabía lo que pasaría. Pero su prioridad era darle gloria a Dios su Padre. Felipe, Abraham, David, hacían lo que hacían porque tenían su vista puesta en Cristo. Y Cristo, el Hijo perfecto de Dios, hacía lo que hacía porque era Dios. Y la prioridad de cada creyente en la Biblia era que Dios fuera glorificado, exaltado. Entonces, Felipe recibe la orden. Y él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Tal vez, y digo tal vez, en estos versos nos sintamos tentados a pensar, ¿Felipe dejó toda esa gente para ir a compartir a un solo hombre? ¿A alguien que ni siquiera era judío, samaritano, un gentil? ¿Un solo hombre en comparación con todos los que estaban en Samaria? Es posible que pensemos eso. Pero mis hermanos, una sola alma es de infinito valor para el Señor. Jesús es el buen pastor. Él deja de 100 ovejas las 99 y va por la que se ha perdido, porque es de infinito valor para Él. Y es de infinito valor porque Jesús precisamente pagó el costo infinito de esa oveja, de esa persona, en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo no puede ser para nosotros de infinito valor la vida de las personas que nos rodean y que desesperadamente, aunque ellos no lo sepan, necesitan el Evangelio? Es de infinito valor. Así que Felipe, andando por el camino desierto, polvoso, a pleno sol del mediodía, donde era casi imposible que alguien estuviera viajando, porque imagínate quién viaja en un desierto de día. Dios prepara esta cita divina, donde Felipe se encuentra a este hombre, un eunuco, funcionario, pero dice el texto, un alto funcionario, alguien de mucho peso, de la reina de Etiopía. Y que a pesar de venir de una tierra idólatra, este hombre había ido a Jerusalén, dice, a adorar. Y no solo eso, sino que este hombre tenía en sus manos el libro del profeta Isaías. Esto es bien interesante. Hermanos, esto es bien interesante. ¿Cómo es que un hombre que viene de una nación idolátrica va a Jerusalén buscando adorar al Dios único, vivo y verdadero? ¿Cómo es posible eso? Este hombre estaba buscando genuinamente a Dios, ciertamente, pero Dios estaba haciendo la obra en su vida para que él le buscara. Como bien dijo Jesús, ninguno puede llegar al Padre
si Dios no le otorga la fe? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos dio a Jesucristo, ¿cierto? Y algo también interesante, hermanos, es que venía con un rollo del libro de Isaías. Hermanos, no había imprentas en ese tiempo, ni PDFs, ni Kindles, ni Facebook, ni nada, ni Bible Gateway. Tener un rollo de la Biblia debía ser sumamente caro. Escúchate bien, sumamente caro. Y aunque este hombre era de una posición acomodada, debido a su función como alto funcionario, como administrador de la reina de Etiopía, bien podría haber optado por no comprar ese rollo. Simplemente voy, adoro y me voy. Y sin embargo, este hombre estaba en la búsqueda de Dios. Y Dios lo estaba preparando para su encuentro con Cristo a través de la predicación de Felipe. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Hermanos, aquí vemos una declaración muy importante, sobre todo para nuestros queridos amigos testigos de Jehová y otras sectas que no creen en la Trinidad o que atribuyen al Espíritu Santo como la fuerza activa de Dios. ¿Saben una cosa? Les tengo una revelación. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. Una fuerza activa es como la luz, o como el agua, o como el viento. Hacen cosas, pero no se comunican, no sienten, no piensan. Sin embargo, aquí vemos cómo el Espíritu Santo habla directamente a Felipe y le da una orden. Ve, Felipe, y júntate a ese carruaje. Y de igual manera, el Espíritu Santo se le puede contristar, se le puede apagar, se le puede entristecer, se le puede blasfemar, inclusive le quieren engañar. Vimos la historia de Ananías y Zafira. Cosas que jamás una fuerza activa se le podría hacer, porque es una fuerza activa. De tal forma, y a modo de paréntesis, mis hermanos, ese texto y muchos más nos indican la personalidad y esencia de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Felipe recibe la orden, no lo piensa dos veces y rápidamente se acerca a este carruaje. Y saben una cosa, no debió haber sido fácil para Felipe estar junto al carruaje, porque al ser un funcionario de Etiopía y un alto funcionario, este hombre debía haber estado resguardado por guardias. Pero eso no impediría a Felipe llevar su cometido, ¿cierto? Él tenía que hacer lo que el Espíritu le decía, sin importar la posición, sin importar el calor, sin importar el desierto. Así que este hombre, como puede, se acerca al carro y escucha a este funcionario leer precisamente el rollo de Isaías. Y hermanos, en el siglo I era muy común que las personas, cuando leían en voz alta. O sea, no era como que Felipe adivinó lo que leía, no, es que era común en ese tiempo, ¿ok? Así que, pues como está recitando la palabra, pues Felipe supo que era lo que este hombre leía. Y me gusta la frase de Felipe, oye amigo, bueno, le dijo amigo, ¿verdad? Pero para mexicanizarlo, ¿ok? Oye amigo, ¿realmente estás entendiendo lo que estás leyendo? Hermanos, muchas veces me han dicho, muchos de ustedes, que algo que les cuesta mucho a la hora de hacer evangelismo es el hecho de hablar de cosas espirituales, de cómo virar la conversación a una conversación del evangelio. Mis hermanos, es que toda nuestra vida tiene que estar centrada en el evangelio de Cristo. Todo. No hay una vida secular o una vida espiritual, es que todo es parte de una vida centrada en Cristo. Y quiero citar las palabras de Paul David Tripp acerca de esta verdad. Él dice lo siguiente: la verdad
es que ya hemos sido comprados con la sangre de Jesús. Nuestras vidas ya no nos pertenecen. Nuestras vidas son de su posesión y para su uso, o sea, para el uso de Dios. Eso significa que nuestra vida es un ministerio y el ministerio es nuestra vida. No existe una separación real entre la vida y el ministerio. Hermanos, no podemos vivir una vida secular toda la semana y una espiritual los domingos, o los miércoles, o el viernes, que hay oración. No, todos los días, 7/24, nuestra vida es un ministerio en lo que haces, en lo que tú dices, en cómo actúas, en cómo tú vives. Tu vida no te pertenece y tu vida debe ser un reflejo fiel del Salvador. Y mis hermanos, eso precisamente hacía Felipe y valientemente cuestionó al eunuco sobre lo que estaba leyendo. Y para nuestra sorpresa, el eunuco responde, hermanos, para nuestra sorpresa. ¿Y cómo podré? A menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Debido a que este funcionario tenía una genuina búsqueda de Dios, el eunuco invita a Felipe a que suba al carro para enseñarle la verdad de la palabra. Y mis hermanos, en nuestra vida vamos a encontrar eunucos espirituales que están buscando, que necesitan ser guiados por la palabra y realmente, hermanos, qué gran gozo y privilegio poder guiarles y enseñarles las verdades de la palabra de Dios. Es un gozo. Y si Dios te da esa oportunidad, aprovéchala. Y aunque no sepas mucho, guíalo en la palabra. Enséñale la palabra. Lo que tú sabes, transmítelo. Así como tú has recibido de pura gracia, da de gracia. ¿Ok? El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Hermanos, el libro de Isaías, o el rollo de Isaías, como lo quieras llamar, tiene 66 capítulos. Exactamente los 66 libros que tenemos en la Biblia. ¿Ok? De hecho, Isaías a veces se le compara como una mini Biblia. Y aún solo con Isaías podemos encontrar perfectamente a Jesús y esa historia de redención. Y hermanos, Dios providencialmente, en su soberanía, en su completo control, en su completa potestad, había llevado al eunuco a estar ahí en el desierto a mediodía y leer precisamente en voz alta, delante de Felipe, las palabras de Isaías capítulo 53, que son referentes al siervo sufriente, a Jesús camino a la cruz, el cual acaba de cumplirse esa profecía, no sé, unos meses atrás. Así que Dios estaba preparando el escenario perfecto para que Felipe proclamara el Evangelio. 34. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Vean aquí la necesidad tan grande de esta persona por el Evangelio. ¿Qué es lo que le dice a Felipe? Te ruego, lo cual también se puede traducir, te imploro, te suplico. Imagínate a este hombre, alto rango, alto funcionario, importante en su nación, implorando y rogando a un simple judío que llegó ahí, que le dé por favor el significado de un texto. Mis hermanos, eso es lo que Jesús hace con aquellos que Él desea que su evangelio sea escuchado y aceptado.
humillarlos, ver su necesidad de perdón y su necesidad de buscar la verdad. Y Dios nos humilla antes de ser creyentes, aunque seamos funcionarios o ricos o personas importantes. Todos aquellos que hemos llegado a la cruz, previamente hemos sido humillados para dejar de confiar en nosotros mismos y entonces comenzar a confiar en el Salvador. Este hombre le dice, Felipe, no entiendo el texto. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? O sea, ¿está hablando el profeta en primera persona? ¿O está hablando de la nación de Israel? ¿O es otra persona diferente a la que el profeta está escribiendo? ¿Quién Felipe es? El eunuco tiene una necesidad y una sed de saber la identidad de esta persona, que está siendo martirizada en este texto y no dice nada en su defensa. Acepta el castigo en su cuerpo. Hermanos, esa persona es nuestro amado y bendito Salvador, Cristo Jesús. Entonces Felipe abrió su boca, o sea, habló, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ese era el momento. Ese era el día adecuado, el día de salvación, como nos dice 2 de Corintios. Felipe comienza a explicar el texto de Isaías y va a ir por todo el Antiguo Testamento mostrando a este hombre el Evangelio de Jesús. Porque Jesús, mis hermanos, como bien sabemos, se encuentra en toda la Biblia. Y aunque en ese momento no había sido escrito y compilado el Nuevo Testamento, sí que se tenía el Antiguo Testamento, el cual apuntaba a nuestro Señor Jesús y su glorioso Evangelio. No hacía falta el Nuevo Testamento, por así decirlo. Con el Antiguo en ese momento se podía predicar a Cristo. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, agua. Y le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira, no sabemos por cuántos minutos u horas Felipe le mostró a Jesús y su evangelio en el Antiguo Testamento, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la obra redentora y transformadora del Espíritu Santo había trabajado en la vida de este funcionario eunuco. De tal manera que cuando llegan a un arroyo o río o lago, el texto nos dice, el eunuco pregunta si podía llevar a cabo ese paso de obediencia que es el bautismo. Y la respuesta, mis hermanos, de Felipe es más que sorprendente. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Y respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, Felipe no le dijo, pues mira, funcionario, pues primero tienes que llevar un curso de discipulado de 20 semanas y cuando acabes, si se lo haces satisfactoriamente, pues podemos ver a hablar, ¿verdad? No. Tampoco le dijo, mira, mientras esas 20 semanas pasan, pues vamos a ver si llegas los domingos a la iglesia, llegas temprano, ¿verdad? Con saco y corbata. Y no se te olvide, ¿verdad? Que hay miércoles de oración y hay los viernes de reunión de solteros. Y en ese tiempo, por favor, quiero ver qué tan comprometido estás con Jesús. No dijo eso, ¿verdad? No. ¿Cuáles fueron, mis hermanos, las palabras de Felipe? Si crees con todo tu corazón, bien puedes. Funcionario, si tú crees realmente en el Evangelio, no hay ninguna razón para que no te bautices. Si tú has creído en Cristo, como ya dijimos, tú ya estás comprometido con el Señor. Y hermanos, es increíble en verdad. Es increíble, incluso en ustedes algunos. La gente que rehúsa bautizarse porque dice que no lo va a hacer hasta que esté comprometida con el Señor. ¿Sabes una cosa? O eres salvo o no eres salvo. Si tú eres salvo es porque realmente estás comprometido.
Y si no tienes un compromiso con el Señor, yo te animo a revisar tu vida espiritual. No sea que te encuentres como Simón el mago, que aparentemente creyó, se bautizó, pero nunca fue salvo. Hermanos, cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos, nos estamos comprometiendo desde ese momento con Cristo en la salvación. ¿Ok? Y tu vida tiene que reflejar eso, porque Él te transforma. Así que las palabras del eunuco revelan la genuinidad de su conversión. El eunuco tiene una fe que salva, la cual fue otorgada por el Señor. Creo, doy fe, profeso que Jesucristo, dijo él, es el Hijo de Dios, el siervo sufriente que leímos en Isaías 53. Y sin más preámbulos, dice el texto que Felipe manda a parar el carruaje y ambos descendieron al agua. Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Así que paran el carro, descienden al agua, y aquí vemos la forma correcta de bautizar, hermanos, no por aspersión, que es prácticamente echarte unas gotitas en la frente, sino por inmersión, ya que dice descienden al agua. Y como siervo de Jesús, Felipe le bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dando así el eunuco fe de su paso de obediencia hacia Jesús. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Hermanos, ¿cuánto estuvo Felipe en ese camino desértico? No mucho, ni un día. Es más, no creo que más de unas horas. Y rápidamente fue arrebatado por el Espíritu y se fue a otro lugar. Porque Felipe fue rápido, fue presto para obedecer y llevar a cabo el llamado y la encomienda del Señor. Y llevar a Cristo el alma de esa persona funcionaria. Y una vez que Felipe acabó su cometido, el Señor lo sacó de ese desierto y lo llevó a otra parte. Y mis hermanos, como ya dijimos, muchas veces Dios nos va a llevar por lugares que tal vez no queremos transitar, no queremos ir, no deseamos viajar. Pero en todo esto el Señor, mis hermanos, tiene un propósito. Y cuando ese propósito sea cumplido, nos llevará por otros caminos. En fe, mis hermanos, les animo, les exhorto, obedezcamos a nuestro Señor. Y veamos lo que Él puede hacer en nuestras vidas. En obediencia a su palabra y amor a Él. ¿Ok? Mientras tanto, este eunuco, ahora un creyente en Cristo, bautizado, continúa su camino a Etiopía con gozo, dice la palabra, gozoso. Lucas no nos narra la historia posterior del eunuco etíope, pero según Ireneo, el padre de la iglesia, o uno de los padres de la iglesia, el hombre se convirtió en misionero a los etíopes. No estamos seguros, no es bíblico, o sea, no está en la Biblia, está en la historia de la iglesia, pero es muy posible. Si Dios llevó a la fe a un hombre humanamente hablando, importante e influyente, era con un fin determinado. En este caso, compartir el evangelio a la nación pagana de Etiopía. Así que terminamos entonces con la predicación, versículo 40, que por cierto también, como dijimos, terminamos aquí con el capítulo 8, lo cual nos dice: Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lean bien, hermanos, ¿ok? Felipe no estaba en azotes, ¿ok? O lo estaban persiguiendo, estaba en Azoto. Azoto se llama a una ciudad que estaba en ese lugar, ¿ok? Caminando hacia Cesarea, que era precisamente donde Felipe vivía, Felipe, ¿qué hizo? Continuó compartiendo
el Evangelio de Jesús. Mientras iba por toda esa zona costera de Azoto y todas las ciudades, él seguía compartiendo el Evangelio. Seguramente hubo muchos convertidos, seguramente otros fueron diferentes, pero lo principal es que Felipe estaba haciendo lo que tenía que hacer. Lo que cada creyente tiene que hacer, predicar la palabra. Y aquellos que habían sido escogidos por el Padre tendrían esa fe que salva y vendrían a ser parte de la iglesia del Señor. Así que mis hermanos, ¿qué es lo que podemos aprender esta mañana? Hermanos, hay una fe que salva, la cual Cristo Jesús otorga a sus escogidos. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad, el deber y el privilegio de en obediencia ser un testimonio viviente de Jesucristo. Y sea donde sea que Él te lleve, sea donde sea que Él te mande, aunque no te guste, aunque no quieras ir, ten por seguro que Dios te va a otorgar y brindar de los recursos que tú necesitas para que tú puedas llevar en obediencia el propósito por el cual Él te ha mandado. Y mientras tanto, hermanos, si todavía no tienes un propósito o un llamado a irte, tu propósito sigue siendo el mismo. Donde tú estás, donde tú vives, donde tú trabajas, ser un testimonio viviente de que Cristo redime vidas, perdona pecados y transforma corazones. En obediencia que tu prioridad, mis hermanos, sea tu amado, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ora conmigo esta mañana. Señor Dios y Padre Celestial, te damos una vez más gratitud por tus palabras, gratitud porque nos confrontan en nuestra vida, nos hacen ver las deficiencias tan grandes que tenemos todo el tiempo, Señor, al obedecer, al creer, al dejar lo que nos gusta por amor de tu causa, Señor. Y al mismo tiempo ver, Señor, cómo tú nos brindas, nos otorgas los recursos que necesitamos para llevar a cabo dicho fin. Y el recurso más importante, Señor, es tu misma presencia en nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos que tú sigas, Señor, obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras mentes, transformando nuestras vidas, para que de una manera efectiva y en amor y en gracia podamos hablar a aquellos que no te tienen, Señor, de las benditas misericordias, amor y gracia que tú tienes para todos aquellos que en fe y arrepentimiento llegan a ti. Padre, te pedimos que tú bendigas esta predicación una vez más, que podamos seguir meditando en tu palabra y que esta semana que comienza, todo lo que hagamos y digamos sea para gloria y honra de tu nombre. Porque todo, Padre, te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, pues en esta mañana estamos despedidos. Que el Señor siga proveyendo para nuestras necesidades, pero sobre todo que nuestro deseo sea darle a Él toda la gloria. Que el Señor, mis hermanos, me los bendiga. Buen día.